Estamos con otro video más y hoy les voy a contar mi experiencia trabajando con las personas mayores. Antes de empezar, yo te invito que te suscribas al canal y que le des like y que lo vayas compartiendo. Pues yo empecé en el 2020. Comencé el 24 de abril. El 24 de abril fue mi primer día como cuidador. Entonces, en mi primer día, pues claro, era un mundo diferente. Era mi primer experiencia de trabajar con las personas mayores. Pues anda uno como que, ¿qué hago o qué le hago o cómo lo cambio, cómo cambiarle postura? Pero yo ya llevaba un poco de conocimiento porque me saqué 3 cursos, entonces ya llevaba un poquito conocimiento, pero la práctica, la práctica es diferente que la teoría. Entonces, ese trabajo que yo tuve como cuidador de personas mayores en ese tiempo, pues a mí me costó un poco, no físico, no, que fue un poco mental, porque el paciente no dormía no dormía por el día ni por la noche. Entonces, nosotros, nosotros estábamos en ese domicilio 3 personas, pero de esas 3 personas teníamos nosotros turnos de 24 horas. Descansábamos 48 horas por 24 horas de trabajo. Pero sin embargo, como era mi primer trabajo como cuidador, pues a mí me afectó un poco, porque el paciente no dormía, pues pasaba llamándonos todo el día, toda la noche. Entonces, para mí al principio fue un poco difícil porque me estaba afectando psicológicamente, porque cuando yo llegaba a casa a dormir y ya me levantaba yo cuando ya me tocaba que ir a trabajar, pues yo ya iba pensando en las voces o la reacción de la persona. Entonces yo ya iba con eso, o a veces me despertaba yo a las horas de la noche ya pensando cómo me va a ir, cómo va a pasar el día la persona. Entonces, a mí al principio sí me afectó un poco porque me despertaba a las horas de la noche pensando en el trabajo, porque en ese trabajo, pues nosotros entrábamos a las 10 de la mañana y salíamos a las 10 de la mañana del siguiente día. Entonces, poco a poco yo me fui acostumbrando, que no me afectara tanto porque me lo tomaba muy a pecho todo. Entonces, como no estaba acostumbrado, entonces me estaba afectando. Pero ya con el tiempo, eh, yo me fui acostumbrando, y como la persona que cuidaba, o cuidábamos más bien dicho, pues no dormía, daba voces. Entonces, estábamos trabajando para una empresa y entonces la empresa mandaba personal, pero ¿qué pasaba? Que habían chicos que no aguantaban, solo llegaban a sacar un turno y se iban, y se iban. Entonces, la empresa que hacía mandaba a otra persona. Entonces, eh, la otra persona que también estaba allí conmigo, que estábamos aguantando o nos estábamos acostumbrando, pues nosotros le enseñamos a la otra persona que iba llegando. Entonces le íbamos explicando cómo era el paciente y tal, pero sin embargo
no aguantaban, se iban, porque a la persona que cuidábamos, pues se la pasaba llamando todo el día y toda la noche, no paraba de llamar. Entonces a la persona pues le parecía muy cansado que escuchando esa voz todo el día y toda la noche, pues no aguantaban, no aguantaban, se iban. Y es más, cuando nos pilló la pandemia, wow, fue una experiencia muy grande para mí porque la empresa nos mandó esos trajes que se utilizaba y en verano pasaba un calor uno dentro. Es que era tremendo el calor que pasábamos nosotros allí y con una higiene tremendo, que lávate las manos, que cada instante, que wow. Y nosotros sudábamos en esos trajes a chorro. Y ese era mi primer trabajo, digo yo, wow. ¿En qué estoy metido yo ahora? Pero con el tiempo me fui acostumbrando y me fui dando cuenta que las personas mayores pues tienen mucho conocimiento, muchísimo conocimiento, pero ahí comencé yo a sacarle provecho a las personas mayores, aprender de ellos, porque esa persona que nosotros cuidábamos ese entonces, pues él era un empresario que tiene empresas pues en varios países. Entonces, en ese tiempo yo comenzaba a leerme libros, por ejemplo, Padre Rico, de Napoleón Hill, comenzaba yo. Entonces, ¿qué hacía yo para generarle confianza a él? Yo le hablaba un poco de lo que iba leyendo. Entonces, él me contaba cómo hacía él para tener éxito en la vida o cómo lo hizo. Entonces, ahí fue donde yo comencé a sacarle provecho mi experiencia como como cuidador de personas mayores. Y me fue gustando porque fui aprendiendo muchísimo, fui aprendiendo muchísimo, mucho. Entonces, él me enseñó muchísimo cómo tener éxito en la vida, no tener miedo, porque él fue, me enseñó, me dijo, si tú tienes miedo, ve a preguntar, no te cortes. Lo único que te pueden decir es no, pero no pasa nada. Pero si tú no preguntas, no vas a saber qué va a pasar. Entonces, de esa persona yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Y entonces, allí con esa persona pasé todo lo que fue la pandemia. Allí estaba también cuando fue la nevada de la Filomena. Allí me quedé encerrado un mes, un mes encerrado allí, porque los amigos pues no podían eh, movilizarse para llegar allí al domicilio, pues a mí me tocó que estar allí encerrado todo. Entonces fue una experiencia para mí muy bonita porque me hizo ver muchísimas cosas de estar un poco alejado de mi familia y tal. Entonces me ayudó a valorar más a mi familia y también a aprender a convivir más de cerca con la persona mayor, con la persona mayor. Entonces, hoy en día yo valoro mucho a las personas mayores porque ellos nos enseñan lo que ellos han vivido y lo que ellos han superado. Pues eso me causó un impacto porque cada persona eh, tiene una historia diferente, cómo ha sobrevivido, cómo ha crecido económicamente. Entonces, es un aprendizaje muy bonito. Entonces,
eso, eso a mí me llevó a seguir trabajando como cuidador, porque hoy en día yo ya llevo, comencé el 2020, estamos 25, pues ya 5 años ya trabajando de cuidado de personas mayores, y es una experiencia muy bonita porque de lo que yo aprendo de las personas mayores, yo los voy aplicando en mi vida, lo estoy aplicando en mis hijos también, porque yo lo que yo aprendo de ellos se lo aplico a mis hijos porque digo, mira, haz esto y esto y esto. Y entonces es algo muy interesante y muy estresante, por decirlo así, cuando uno comienza, porque psicológicamente le afecta a uno, pero sin embargo, a las personas que se dedican al cuidado de personas mayores, tienen que tener un carisma bastante grande. ¿Por qué un carisma bastante grande? Porque tiene que quererse uno mismo para poder querer a la otra persona. Porque una persona mayor no solo necesita el cuidado, no que necesita cariño, necesita amor y necesita compañía. Entonces, las personas que se dedican al cuidado de personas mayores son las personas que si en verdad les gusta el trabajo y les gusta aprender de las personas mayores. Porque yo conozco hoy en día que hay chicas y chicos que están internos, solo libran los fines de semana, pero ahí se la pasan encerrados. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, festivo, las fiestas de fin de año también se la pasan allí. Entonces, esas personas que están de interno, en verdad, aman lo que hacen. Porque yo he conocido muchas personas que no aguantan y, y dejan el trabajo porque cuando ellos ven que se requiere de mucho amor y de mucho cariño y de mucha paciencia, lo que hacen es dejan el trabajo. Entonces, yo creo que hoy en día el que se dedica al cuidado de personas mayores, yo creo que hay que valorarlo mucho porque el otro día que yo venía con el señor que cuido hoy en día y me alcanzó, pues esa persona yo le calculo que tiene unos 60 años o 70 y me alcanzó y me dijo, eh, ¿tú cuidas al señor? Sí. Y me dice él, gracias por el trabajo que están haciendo, porque ¿qué haríamos nosotros sin ustedes que se dedican al cuidado de personas mayores? Que Dios, que Dios no lo quiera, que el día de mañana ustedes hagan una huelga. ¿Qué haríamos de nosotros, de las personas mayores? Me dijo, y a mí me causó un impacto porque lo que él me dijo, y es verdad, y es verdad, y es verdad, porque hay muchas personas que a veces están solo en sus casas y se la pasan solo, pero necesitan de alguien con quien hablar, con quien expresarse, con quien expresarse, porque ahora mismo que nosotros nos reunimos ahí en la plaza de Santa María de la Cabeza, había una persona mayor que ella estaba sola y yo le decía, ¿por qué no se busca a alguien que se quede con usted? Y me decía, pues de momento yo no necesito de alguien, pero le digo yo, por lo menos que le haga compañía. No es que porque lo necesite, sino que usted necesita con quién hablar, con quién expresarse, que se sienta
protegido o que se sienta visto por alguien, ¿sabe? Y entonces esa persona pues dijo que no era necesario, pero a los pocos días ella me comentó que sí había buscado una chica para estar con ella y me comentó que está mucho mejor ahora con la chica que está en su casa. ¿Por qué? Porque dice ella que sí, que se siente más tranquila porque sabiendo que ella está allí y duerme más tranquila. Entonces le digo, ¿se da cuenta la paz que usted tiene ahora no es igual lo que tenía días atrás? Me dice, es verdad, tú me habías dicho, pero yo decía que no. Pero hoy me doy cuenta que una persona es muy importante que esté con uno, porque tenemos compañía, decía ella. Y ella me contaba un poquito, decía, ella llega y hace sus quehaceres y luego nos ponemos a ver la tele, ponemos a charlar un poquito, cuando sentimos pues ya ha pasado el día, preparar la cena y terminamos cenar, pues ella va a lavar los platos y luego pues nos acercamos a la televisión, a ver la televisión, llega la hora de dormir, pues dice, nos vamos a dormir. Entonces, ella me decía, yo antes no lo pensaba y hoy en día me doy cuenta que es muy importante tener a alguien en casa. Entonces, hay que, hay que ser conscientes como nosotros que somos cuidadores. A la persona que vamos a acompañar, ellos necesitan cariño, necesitan amor. Y hay otra de las cosas muy importantes. A veces dice uno, es que la persona mayor es así y así, pero la clave de mi experiencia, la clave es generar confianza. Cuando uno genera confianza a los familiares y a la persona que uno está cuidando, es más llevadero porque la persona mayor se siente querido y uno también se siente bien con uno mismo porque no tiene uno con eso, es que no llevarse bien. Pero si uno sabe generar confianza, es que el trabajo es llevadero y agradable, porque uno va compartiendo con esa persona. Por ejemplo, con la persona que yo cuidaba en el 2020, que les estaba contando, pues con él nosotros veníamos a comer en Pozuelo, ahí en el Corte Inglés. Entonces, salíamos nosotros a comer fuera y la pasábamos bien, pero al principio, como les había comentado, yo no estaba acostumbrado al trabajo, pues me estaba afectando psicológicamente, pero cuando yo he aprendido a generar confianza, es que todo fue más fácil, más llevadero. Entonces, yo creo que en la vida es saber gestionar las emociones de la persona que uno cuida y de uno mismo. Hay que saber generar confianza. Yo digo, yo doy gracias a Dios para al trabajo que tuve anteriormente, que era de ventas. Allí obtuve yo ese conocimiento, cómo generar confianza, porque en las ventas yo tenía que generar confianza para poder vender y vender lo que tenía. Entonces, gracias a ese trabajo yo he aprendido a generar confianza. Y no solo eso también, no solo eso, sino que también tenemos que aprender a cocinar, porque cuando nosotros nos dedicamos al cuidado de personas mayores tenemos que saber cocinar. Gracias a Dios que yo, cuando llegué a este país, yo me fui a sacar curso de cocina, de camarero, de cuidado de personas mayores. Entonces, en su momento yo pensaba, voy a trabajar en ayudante cocina o de camarero. Pero mira,
cuando yo ya comencé en el trabajo de cuidado de personas mayores, se requiere saber cocinar. Entonces, a mí esos cursos me ha ayudado muchísimo para desenvolverme más en el trabajo, para desenvolverme más y para enseñarles a la familia mis habilidades y para que ellos tengan confianza de mi persona. Entonces, yo creo que el aprendizaje que yo he tenido con las personas mayores es de mucho valor, es de mucho valor, de mucho valor. Entonces, esta es mi historia y mi experiencia como cuidador de personas mayores. Este trabajo no es para todo el mundo, porque hay muchas personas que dicen, yo voy a cuidar a una persona mayores, pero cuando ya ven que no es así como ellos se lo piensan, pues se van. El trabajo de cuidado, del de cuidado de personas mayores, tienes que amar mucho tu trabajo. Tienes que amarlo demasiado para poder hacer bien tu trabajo. Lo vas a hacer con amor, con mucha paciencia, con mucha paciencia. Porque mira, nosotros ahora mismo, como le vuelvo a repetir, que tenemos ese grupo de Santa María de la Cabeza, pues hemos creado un grupo de personas mayores que nos reunimos todos los días allí a escuchar música, pues compartiendo una experiencia muy hermosa porque cada persona mayor cuenta una historia de valor. Entonces, es un aprendizaje que estamos teniendo en esa comunidad de personas mayores. Y no solo de personas mayores, sino que también nosotros como cuidadores, porque nos reunimos allí y la mayoría de que están allí son chicas y trabajan internas, que solo descansan los fines de semana. Pero hay una chica allí que ella no libra los fines de semana, que está allí, que está allí todo el año, todo el año. Y le digo yo, pues, tú que sí que ya te adaptaste bien, que no descansa, pues mientras tú te sientas cómodo estar allí y no te estreses y nada, pues fenomenal, tú sigue allí porque es algo que, por decirlo así, ella se está ahorrando porque duerme allí, come allí. Entonces, si ella tiene familia en su país, pues está ahorrando muchísimo, pero ella he visto yo que ama lo que hace, ama su trabajo, porque no está estresada, no está amargada, la pasamos bien, hasta incluso es ella la que lleva la altavoz para escuchar la música. Ahora mismo se lleva 2 altavoz y 2 pendrive para la música, porque si se queda uno sin carga, pues ponemos el otro. O sea que tenemos música allí, nos reunimos allí a las 11 para la 1 o 1:30. A veces nos quedamos a las 2 de la tarde. Entonces, las personas mayores ya están acostumbrados a esa rutina de salir, de pasársela bien. ¿Y cuál es lo más hermoso? Que ellos olvidan las penas, se la pasan bien. Ya es una rutina que ellos han cogido de levantarse, ducharse, desayunar y salir. Y eso es lo más hermoso, ver a las personas mayores que estén felices, que estén disfrutando de la vida, de la vida. Porque hay una persona que, que acaba de fallecer, que en un vídeo subí yo que estaba enferma, pues ella falleció y ella decía, así como nosotros ya de mayores, ya nadie nos quiere,
ya pasamos a ser un cacharro viejo. Y le decía yo que no, todos somos personas, todos somos personas. ¿Cuál es la diferencia? Que la edad nos hace vernos así, pero valemos como personas, todos por igual. Y decía, no, que no, que no, que yo ya soy un cacharro viejo y que ya no valemos para nada, pero no es así. Yo le decía a ella que no es así porque somos seres humanos y valemos por igual, valemos por igual. Entonces, les digo que esto es mi experiencia como cuidador de personas mayores. Y pues me nació de contarle mi historia. No sé si para usted va a ser un poquito aburrido o interesante, no lo sé, pero mi intención es no aburrirle, no, que mi intención es que ustedes vean un poquito mi historia, cómo me he sentido yo en los trabajos, qué he aprendido yo como cuidador de personas mayores. Entonces, yo me siento muy contento y a la vez muy feliz de este trabajo, porque para mí es un aprendizaje tremendo y es algo que yo valoro mucho y veo que también las personas mayores se la pasan bien y esa es una satisfacción enorme para mi persona. Así es, mi gente linda, muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo enorme y no se olviden de suscribirse, dejar su like y compartirlo. Muchísimas gracias, mi gente linda. Nos vemos a la próxima.